Hoy vas a conocer los 7 errores más frecuentes que cometen las personas con el arroz cada día. Un alimento capaz de transformar nuestra figura, corazón y cerebro, pero también de causarnos un daño si no lo elegimos y preparamos de la manera correcta. Por lo que te voy a explicar por qué el arroz es un alimento que seguramente debes consumir a diario, cómo utilizarlo y cuáles son estos errores, algunos inofensivos, pero otros que definitivamente no quieres para nada en tu día a día, como olvidarte de sus altos niveles del tóxico arsénico o no saber preparar el arroz blanco para evitar los picos de glucosa en sangre. Y lo más importante, te voy a contar cómo volver estos errores en tu favor con varios sencillos pasos para cocinar y consumir tu arroz de la manera más segura y beneficiosa posible. Error número 1. Consumir arroz blanco en exceso. El arroz blanco es la versión refinada de este grano, a la que se le ha retirado la capa externa, el salvado. Y esto hace que sea menos nutritivo, ya que ese salvado posee una gran parte de las vitaminas, minerales y fibra que necesitas. Además, cuando comes este grano sin su cubierta, el almidón del arroz, que en definitiva es azúcar, va a ir a parar directamente a tu torrente sanguíneo y hará que el páncreas tenga que liberar una gran cantidad de insulina para sacarla de la circulación. Por supuesto que no va a pasar nada por comer arroz blanco de forma ocasional, pero si lo hacemos a menudo vamos a sobrecargar nuestro páncreas y aumentar el riesgo de sufrir una resistencia a la insulina que nos lleve a la diabetes. Pero no solo eso, la falta de fibra en el arroz blanco puede tener un efecto rebote, haciéndonos sentir más hambre al poco de consumirlo. Ahora, existe una forma de minimizar este daño con el arroz blanco, que después vamos a ver cuando te explique cómo preparar el arroz. Pero mientras, lo ideal va a ser optar por arroz integral, que conserva la fibra y no solo va a ser más nutritivo, sino que también va a ser mucho más interesante para tus niveles de azúcar, que van a subir más gradualmente y sin esos picos que te llevan a acumular grasa en abdomen y órganos como el hígado. Error número 2. Tener excesivo miedo al arsénico del arroz. Y este es un ejemplo de cómo a veces con la mejor intención volvemos nuestras decisiones de salud en nuestra contra. El arsénico es una sustancia tóxica presente en nuestro suelo, en el agua y en el aire que respiramos. Y se estima que la mitad de nosotros estamos expuestos a unos niveles por encima de los recomendados. Y la gran responsable de esto, con diferencia, va a ser nuestra alimentación, y especialmente el arroz que se encuentra hoy en casi todas las despensas del mundo. Lo que hace el arsénico es acumularse en nuestra sangre, interferir con nuestra producción de energía y además, en dosis muy altas y sostenidas en el tiempo, puede provocar un mayor riesgo de varios tipos de cáncer. Y el tema aquí es que muchas personas, al enterarse de la presencia del arsénico en el arroz, optan por consumir arroz blanco en lugar de integral. Esto tiene su lógica, ya que la mayor parte de este tóxico está en la cáscara. Pero el arroz blanco, aunque tiene menos arsénico que el integral, no es tan saludable. Ha perdido el arsénico, sí, pero también muchos de los nutrientes y la fibra, y lo más importante, con el consumo frecuente de arroz blanco estaremos asumiendo picos de azúcar en sangre que van a deteriorar nuestra salud. Entonces, ¿es necesario elegir entre consumir el arsénico del arroz integral o sufrir los picos de glucosa del arroz blanco? Para nada. Después te voy a decir cómo preparar el arroz integral para eliminar el arsénico mientras conservas todas las ventajas de este grano. Error número 3. Recalentar arroz de manera inadecuada. Un enemigo silencioso al que debemos prestar mucha atención. Y es que el arroz recalentado puede ser peligroso para nuestra salud. Esto se debe a un tipo concreto de bacteria, el Bacillus cereus, un microorganismo que es capaz de multiplicarse rápido a temperatura ambiente y producir toxinas que se quedan en la comida, causando náuseas, vómitos y dolor abdominal de manera inmediata cuando se ingieren. La cuestión es que estas bacterias tienden a eliminarse cuando calentamos el arroz, pero sueltan unas esporas que tienen una gran resistencia al calor, y se ve que recalentar el arroz no elimina estas toxinas, lo que nos lleva a ingerirlas y a desarrollar una gastroenteritis si este cereal ha permanecido muchas horas fuera de la nevera. Ahora, hay varias medidas fáciles que puedes poner en marcha para evitar este problema en el arroz. Primero, y más importante, refrigerar el arroz lo antes posible después de cocinarlo.
El frío frena la multiplicación de cualquier bacteria y espora. E idealmente almacenar en la nevera como mucho 4 días. Si no vas a poder comerlo en ese plazo, la mejor opción siempre va a ser congelarlo, ya que esto sí inhibe por completo cualquier posibilidad de contaminación. Y aquí lo podrás recalentar y consumir con total seguridad. Error número 4. No lavar el arroz. Una premisa es clara. Antes de cocinar este grano, ya sea blanco o integral, va a ser crucial enjuagarlo bien. Y es que al no lavar el arroz correctamente, estamos aumentando nuestra exposición a metales pesados, como el arsénico que ya hemos visto, o incluso a trazas de pesticidas. De modo que lavar bien el arroz con agua corriente fría ayuda a eliminar estas sustancias del cereal y a arrastrarlas hasta el fregadero. Es más, puedes apreciar lo eficaz que es esto observando, ya que cuando lo enjuagas bajo el grifo, el agua se vuelve blanca al principio. Y si continúas lavando el arroz repetidamente, el líquido terminará siendo transparente, lo que significa que ya habrás eliminado estos añadidos que no quieres para nada en tu cuerpo. De hecho, si hablamos con los maestros arroceros japoneses, nos recomendarán realizar hasta 7 lavados previos para asegurar que el arroz ha quedado lo suficientemente limpio. Esto no es necesario y por supuesto sería un derroche de agua, pero sí que va a ser muy interesante darle 1 o 2 enjuagues a tu arroz. Error número 5. No tener en cuenta el índice glucémico del arroz. Seguramente hayas escuchado sobre el índice glucémico, que nos dice cómo un alimento hace que se eleven nuestros niveles de azúcar en sangre. Y aunque en un contexto de vida activa esto no tiene por qué ser un problema, si llevamos mucho tiempo consumiendo alimentos con índice glucémico alto y nuestra insulina se ha desgastado ya con ese continuo tira y afloja del azúcar, esta hormona acabará siendo menos eficaz sacando la glucosa de nuestra sangre y puede llevarnos a una resistencia a la insulina y con el tiempo a prediabetes y diabetes. Y sabemos que el arroz blanco tiene un índice glucémico mayor que el integral. Por esto es importante que elijas variedades de arroz que se absorban más lentamente y que sean menos agresivas con tu páncreas, como el integral o el salvaje. Y también acompañar este grano con alimentos proteicos como las legumbres, que no solo van a ser nutritivas, sino que además van a hacer que el azúcar del arroz se absorba más lentamente en tu cuerpo. Error número 6. Ignorar los antinutrientes del arroz. El arroz integral, a pesar de sus muchos beneficios que después vamos a ver, tiene la desventaja de que es más rico en ácido fítico, una sustancia que dificulta la absorción de nutrientes como el hierro, el calcio o el zinc. Y aquí la pregunta lógica que surge es, ¿debo evitar entonces el arroz integral y otros alimentos como el chocolate o los frutos secos, que también son muy ricos en ácido fítico? La respuesta es no. Para solucionar este inconveniente del ácido fítico existe una técnica milenaria que nuestros antepasados utilizaban ya y que es muy probable que tú también utilices: el remojado. Este proceso es simple pero efectivo. Basta con sumergir el arroz en agua durante al menos 8 horas o toda la noche. Durante este tiempo, el agua va penetrando en el grano y activa unas enzimas naturales que descomponen este ácido fítico. Además, el remojado tiene otras virtudes. Ayuda a eliminar parte del arsénico. Y después del remojado es importante enjuagar bien el arroz con agua fresca y desechar por completo el agua de remojo. Ahora, si no tienes tiempo para remojar el arroz durante la noche y no tienes una condición de salud que implique una mala absorción de nutrientes o algo parecido, debes saber que este ácido fítico para nada va a marcar la diferencia en tu salud, salvo que tu plan sea consumir grandes cantidades de arroz integral sin remojar cada día. Esta sustancia se llevará una pequeña parte de algunos nutrientes, pero va a ser el típico escenario en el que los beneficios del arroz superan con creces a los riesgos. Y antes de que veamos las propiedades del arroz y cómo consumirlo, tenemos el error número 7. No mezclar el arroz con una fuente proteica. La mayoría pensamos en el arroz como una guarnición y no como un protagonista. Y esto es un acierto. Mezclar el arroz con proteínas no solo va a potenciar su función, sino que además se reduce su índice glucémico, ayudándonos a digerirlo mejor, controlar nuestro peso y mejorar nuestra salud general. Es más, muchas culturas tienen platos tradicionales que han sido protagonistas de su alimentación desde hace siglos.
en las que vemos esta sabia mezcla, una combinación en la que un alimento con alto índice glucémico se consume junto con proteína. Y la mezcla estrella a la que hemos tenido acceso desde niños son las legumbres. Y no es casualidad, su perfil nutricional se complementa a la perfección con el del arroz, además de potenciar su efecto haciéndonos sentir llenos por más tiempo. Pero lo más importante, la proteína que tiene la lenteja y el resto de legumbres va a reducir el índice glucémico del arroz, una medida saludable en sí misma, pero especialmente efectiva en personas con diabetes, prediabetes o aquellos que buscan perder peso. Y antes de ver cómo preparar el arroz, ¿cuáles son los beneficios de este grano en nuestra salud? En primer lugar, tenemos la mejoría de nuestro corazón. El arroz integral nos va a dar un gran beneficio aquí por su contenido en fibra, especialmente en fibra soluble. Esta forma un gel en nuestro intestino que arrastra la bilis, que está hecha de colesterol hasta el inodoro, lo que va a hacer que el hígado se vea obligado a limpiar nuestras arterias para conseguir más colesterol que reponga esa bilis que ha perdido. Pero esto no es todo para tu corazón. Los compuestos antioxidantes del arroz con los flavonoides a la cabeza ayudan a evitar que el colesterol se oxide. Esto es, si el colesterol está como ese plátano o esa manzana que hemos cortado y se oxidan, volviéndose marrones a los pocos minutos, es cuando va a ser realmente perjudicial para nuestros vasos sanguíneos. Y el arroz integral ayuda a frenar esta oxidación del colesterol, pero también reduce sus niveles. Resulta que este cereal es rico en fitosteroles, unas sustancias que ocupan el sitio del colesterol en tu intestino. Le dicen, este sitio es mío, tú te quedas fuera, y evitan así que el colesterol se pueda incorporar a nuestra sangre. Después tenemos otro compuesto estrella en el arroz integral, el magnesio. Un mineral con más de 300 funciones en tu cuerpo y entre ellas mantener un ritmo cardíaco regular y reducir la rigidez de tus arterias. Esto es, baja la presión arterial. Por lo que este enfoque múltiple de bajamos la presión arterial, reducimos el colesterol y frenamos su oxidación, es la razón de que el arroz integral haya mostrado un impacto muy positivo, protegiéndote de la primera causa de muerte en el mundo. El segundo beneficio del arroz es la protección de nuestro cerebro. Primero, porque el arroz integral contiene vitamina E, una gran defensora de nuestras neuronas al proteger al cerebro del estrés oxidativo al que se ve expuesto cada día. Y la parte más interesante del arroz integral en tu cerebro es que es una excelente fuente de carbohidratos complejos, que liberan la glucosa a la sangre gradualmente y no tan rápido como sucede cuando comes arroz blanco. Con esto vas a lograr que tu cerebro tenga energía disponible de forma constante, de modo sostenido, sin esos picos y caídas bruscas que le harían bajar el rendimiento. Además, el arroz integral es una buena fuente de vitaminas del complejo B, especialmente la B1 o tiamina, central para tu sistema nervioso al asegurar una correcta transmisión de los impulsos nerviosos, la B3 o niacina, que protege tu cerebro del daño oxidativo, y el ácido fólico o vitamina B9, para que tus nervios puedan regenerarse cuando sufren un daño. El tercer beneficio de este cereal es en la digestión. Si miramos detenidamente el intestino, descubrimos un gran ecosistema de billones de microorganismos, la flora bacteriana o microbiota. Y estas bacterias son un ejército trabajando a diario por nosotros, no solo en nuestra salud digestiva, sino también a nivel cardiovascular, de control del peso y para reforzar nuestras defensas. Y lo único que nos van a pedir a cambio es un suministro regular de combustible para seguir cumpliendo sus labores. Y ese combustible es la fibra. El arroz sin refinar nos aporta fibra soluble que alimenta y mejora la diversidad de nuestra microbiota intestinal. Es más, hay varias bacterias muy necesarias en nuestro intestino que dependen de esta fibra para subsistir. Pero si se conoce al arroz por ser un cereal digestivo, es por la fibra insoluble. Otro tipo de fibra que no es digerible en tu cuerpo y cuyo papel es ser una escoba en tu intestino. Esta va a ser capaz de recorrer sin parar y prácticamente intacta todo el tubo digestivo hasta llegar al colon, arrastrando por el camino toxinas y otras sustancias que no nos conviene que permanezcan mucho tiempo con nosotros, lo que facilita que el colon haga su trabajo para prevenir el estreñimiento. El cuarto beneficio del arroz es que este grano no contiene gluten, una proteína que se encuentra en cereales como el trigo, la cebada y el centeno, y que puede ser dañina para muchas personas, especialmente en casos de enfermedad celíaca o intolerancia a esta proteína. De modo que al ser
un alimento sin gluten, el arroz va a ser perfecto para todas estas personas. El quinto beneficio del arroz es la ayuda en la prevención del cáncer. El arroz integral es una excelente fuente de varios antioxidantes como el ácido ferúlico, un compuesto vegetal que frena el estrés oxidativo que sufrimos en cada célula por la contaminación, los pesticidas o el estrés del día a día. Además, la fibra del arroz integral también está asociada a una reducción del riesgo de sufrir cáncer, y concretamente el de colon. Esto es por una sencilla razón: si aceleramos el tránsito, eliminamos más rápido las toxinas y otras sustancias dañinas que pueden promover la aparición de un cáncer en la pared del intestino. Y ahora que conoces los beneficios del arroz y sus errores más comunes, nos queda saber cómo se consume el arroz. Primero está el tema del arsénico. A pesar de esta inquietante verdad sobre el arroz, existen varias formas de eliminar el arsénico de este grano. Por un lado está la cocción. Es muy importante cocinar este arroz con abundante agua. Hemos visto que la medida habitual de 2 tazas de agua por cada una de arroz no es suficiente para eliminar por completo este tóxico. Se ha visto que lo ideal va a ser cocerlo utilizando 6 o más tazas de agua por cada taza de arroz, eliminando después el líquido al terminar. Y con esto aprovechamos que el arsénico es soluble en agua, lo que significa que se desprenderá del grano y se quedará en el líquido durante la cocción. Y esto no acaba aquí. Si quieres ir un paso más allá, el proceso de lavado previo a la cocción es esencial. Lavar bien el arroz enjuagándolo repetidamente con agua hasta que el líquido esté lo más claro posible va a ser una excelente forma de eliminar los restos que puedan quedar de arsénico y otras sustancias como los pesticidas, que suelen estar más concentradas en la superficie del grano. Con estas dos medidas se ha visto que es suficiente para darle la vuelta a cualquier riesgo que pueda haber con el arsénico. Segundo, la variedad. No todo arroz es igual. A medida que nos alejamos de su forma natural, como en el arroz blanco, estos granos van teniendo un resultado más agresivo para tu insulina, al comportarse sus azúcares cada vez más como glucosa pura. De modo que la mejor elección para diario va a ser siempre el menos procesado, el integral. Pero si consumes arroz blanco, debes saber que puedes minimizar este impacto en tus niveles de azúcar. El primer truco es dejarlo enfriar en la nevera durante 12 horas tras cocinarlo. El frío hace que una parte del almidón se vuelva resistente y se comporte como la fibra en tu cuerpo. Y con esto se ha visto que se puede disminuir el índice glucémico del arroz hasta en un 50%. Otra técnica es cocinar el arroz al dente. Cuando lo dejas un poco duro, tu cuerpo tarda más en digerirlo, y con esto hacemos que el azúcar en sangre suba más lentamente. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cuánto arroz puedo consumir al día? La cantidad de arroz recomendada va a depender de tu nivel de actividad, tu metabolismo y si tienes alguna condición de salud como diabetes o algún grado de resistencia a la insulina. Pero como norma general, se recomienda que los carbohidratos, incluyendo el arroz, supongan entre un 45 y un 65% del total de las calorías diarias. Y si quieres una medida más específica para orientarte, aquí hablo de 1 a 2 tazas de arroz cocido al día, siempre como parte de una dieta equilibrada y acompañado de proteína y grasas saludables. Y hablando de esto, existe una semilla con estos nutrientes de los que te acabo de hablar que hace muy buena combinación con el arroz. Hablo de la chía. Por lo que te dejo aquí mismo este vídeo sobre sus beneficios y cómo consumirla para que lo veas ahora. Cuídate mucho.